En UX Design tenemos una amplia gama de métodos de investigación de usuario que podemos utilizar. Y no es esto que vemos a diario en LinkedIn. Así que en este video vamos a ver qué método de investigación de usuario elegir y cuándo aplicarlo. Si esta es tu primera vez en el canal, mi nombre es Eugenia, soy UX Designer argentina viviendo en Barcelona. Desafortunadamente, los equipos de diseño suelen utilizar entre 1 a 2 métodos de investigación de usuario y suelen elegir los métodos con los que están más familiarizados. Y realmente se beneficiarían mucho si utilizaran una combinación de hasta 3 métodos de investigación de usuario. La pregunta clave es qué hacer y cuándo. Y bueno, yo ya hablé de esto en uno de mis primeros videos, ya hace unos más de 4 años atrás, por eso creo que esto necesita una actualización y también vamos a ver algunos ejemplos. Antes de comenzar quiero aclarar algo muy importante. ¿Cuándo hacer investigación de usuario? En todo momento del proceso de diseño. No es solamente al comienzo como muchos piensan, que solamente se hace en la parte de descubrimiento de las necesidades del usuario y ahí terminamos. No, realmente la investigación de usuario se realiza en todo el proceso de diseño. Vamos a comenzar viendo este gráfico del sitio de la consultora Nielsen Norman Group, donde muestran un chart en el que aparecen los 20 métodos más populares, distribuidos en estos criterios o dimensiones que voy a ir explicando. Vamos a utilizar esto como framework para tomar la decisión de cuál es el mejor método de investigación de usuario que podemos aplicar en las diferentes etapas de diseño. Bien, entonces para poder elegir nuestro método de investigación de usuario tenemos estas dimensiones que voy a mostrar ahora y la primera es esta dimensión entre actitudinal versus conductual. Como vemos aquí en el gráfico tenemos actitudinal abajo y conductual arriba. Bueno, aquí lo que tenemos que preguntarnos es si nos interesa obtener lo que las personas dicen o lo que las personas realmente hacen. Si nos interesa tener información de lo que la gente realmente dice en vez de lo que hace, por ejemplo, en etapas tempranas del diseño, cuando necesitamos entender sus necesidades, sus expectativas, vamos entonces a utilizar estos métodos de investigación, que son, por ejemplo, las entrevistas a usuarios, los focus group, estos métodos que vienen mucho del marketing, ¿no? Pero en UX nos pueden ayudar en esta etapa temprana del diseño. En cambio, si tu pregunta de investigación tiene que ver con lo que la gente hace, por ejemplo, si un diseño es fácil de usar o no, si es entendible, lo que vamos a necesitar es un método de investigación de conducta, es decir, vamos a necesitar observar a los usuarios. Por eso es que aquí en el gráfico vemos que los métodos son los test de usabilidad, que son los que nos permiten observar a los usuarios, el comportamiento que ellos tienen con el diseño. También tenemos los estudios etnográficos, el eye tracking, todos aquellos métodos que nos facilitan poder observar el comportamiento de los usuarios. Una vez que ya tenemos esto decidido, de si queremos saber lo que los usuarios dicen o lo que hacen, ahora vamos a decidir si necesitamos esta información de una forma cualitativa o cuantitativa. Los estudios que son de naturaleza cualitativa nos van a dar esta información que proviene de la observación directa, es decir, observamos directamente a los usuarios. En cambio, los cuantitativos nos van a dar información de observación indirecta. Por ejemplo, una encuesta. Cuando enviamos una encuesta no estamos observando directamente a los usuarios, obtenemos una información indirecta. El método cualitativo nos va a ayudar a entender el por qué y el cómo podemos mejorar ese diseño, y el cuantitativo nos va a ayudar a entender el qué y el cuánto, porque aquí ya hablamos de números, entonces podemos saber cuánto está ocurriendo eso, cuántas veces está ocurriendo ese problema. Meta, por ejemplo, es comparar dos diseños, dos productos, o entender cuál es el ahorro que se va a tener en el costo de rediseñar ese producto. Aquí tenemos que usar un método entonces cuantitativo. Vamos a ir al gráfico entonces y vamos a ver que tenemos estos métodos de aquí. Por ejemplo, podemos utilizar cart sorting, donde tenemos que reclutar al menos 20 usuarios. Podemos también realizar tree testing, donde tenemos que reclutar entre 50 a 100 usuarios. O test de usabilidad, pero cuantitativos, donde podemos medir el tiempo y éxito de la tarea. Y aquí vamos a comenzar con hasta 20 usuarios.
Bueno, y para poder realizar estos métodos, les quiero recomendar esta aplicación que yo ya vengo utilizando hace muchos años y que también ya la vengo recomendando en el canal mucho, que es Optimal Workshop. Optimal Workshop es la herramienta ideal para poder llevar a cabo tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Podemos capturar y analizar lo que la gente dice o nuestras observaciones de pruebas de usabilidad. Podemos hacer test de card sorting y tree testing para mejorar la arquitectura de la información. Podemos hacer encuestas, click testing y todo esto con un análisis optimizado para que nosotros no tengamos que perder tiempo en ello. Optimal Workshop ofrece 3 planes destinados a equipos de UX, pero si quieres empezar hoy con la prueba gratuita, voy a dejar el link en la descripción de este video. Bien, y por otro lado está el método cualitativo. Como ya les he comentado, este es un método que nos ayuda a obtener información directa de los usuarios y también es un método que es de bajo coste. Y aquí, por ejemplo, les muestro una prueba de usabilidad moderada que yo hice hace unos años atrás con un prototipo en papel. Súper fácil para poder realmente comprobar que en esta etapa temprana del diseño no existieran muchos errores, ¿no? Para poder reducir los errores en esta etapa. Y aquí obtuve datos cualitativos, ya que no he medido el tiempo de la tarea, sino que me he focalizado en observar directamente cómo los usuarios interactuaban, cuáles eran sus gestos, sus sensaciones y marcar, por supuesto, los errores de diseño. Esto me ayudó a iterar el diseño varias veces e ir corrigiendo los errores antes de que sea llevado a desarrollo. Bueno, otro criterio a tener en cuenta para elegir nuestro método de investigación de usuario y aplicarlo en el momento adecuado es tener en cuenta el contexto de uso. Es decir, realmente preguntarnos si es importante que el usuario esté utilizando o no el producto. Por ejemplo, si necesitamos capturar la mayor información posible del contexto de uso, entonces tenemos que usar aquí los que vemos en el gráfico que son de color verde. Por ejemplo, los estudios etnográficos, porque queremos ver cómo el usuario interactúa con ese producto en su entorno natural. Tenemos, por ejemplo, el eye tracking también. Pero si ya esto no nos interesa tanto, el contexto natural no es tan relevante, podemos utilizar un método en el cual tenemos un script, es un método más armado, diría yo, ¿no? Por ejemplo, los test de usabilidad en laboratorio son los que son más estructurados, más controlados, en un ambiente controlado. Y entonces aquí podemos ver cuáles son esos métodos que están en un ambiente controlado o que tienen una estructura más formal, ¿no? Y tenemos en amarillo los métodos en los cuales los usuarios no están utilizando el producto. Por ejemplo, las entrevistas a usuarios, los focus groups, ahí los usuarios no están utilizando el producto directamente. Y en azul, los que tienen una combinación híbrida. Bueno, y para terminar, otro factor importante a tener en cuenta es entender en qué etapa del diseño, del desarrollo del producto estamos. Esto también va a influir mucho en la decisión que tomemos del método de investigación de usuario. Por ejemplo, si nos encontramos en una etapa muy temprana del desarrollo del producto, estamos en la etapa de descubrimiento, ¿no? Entonces tenemos que utilizar una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Tenemos que hacer esta combinación porque esto nos va a ayudar a entender el por qué y el qué. Y aquí podemos utilizar, por ejemplo, entrevistas a usuarios y encuestas. Recordemos que las entrevistas a usuarios es un método cualitativo y las encuestas un método cuantitativo. También podemos utilizar test de usabilidad en estos momentos. Si estamos rediseñando un producto en la etapa temprana de un rediseño, entonces podemos utilizar de forma cualitativa un método, el test de usabilidad, la prueba de usabilidad como método cualitativo. Luego ya, si nos encontramos en la etapa de ejecución, cuando estamos iterando el diseño y mejorándolo, ahí podemos utilizar métodos que tengan que ver con lo cualitativo, por ejemplo, nuevamente las pruebas de usabilidad. También, por ejemplo, podemos hacer card sorting, tree testing para mejorar la arquitectura de la información. Y ya cuando nos encontramos en la parte final, cuando ya ha sido lanzado el producto y necesitamos evaluar su éxito, podemos
podemos utilizar métodos más cuantitativos, por ejemplo, los test de usabilidad de benchmark para poder hacer comparaciones de esta versión que hemos lanzado y la versión anterior. También podemos utilizar A/B testing o encuestas, todos aquellos métodos que nos ayuden a recopilar mucha información cuantitativa para poder medir el éxito de nuestro producto. Bueno, sé que esto puede parecer mucho, pero con la práctica ya uno entiende qué método aplicar en cada momento, ¿no? Pero podemos hacernos estas 4 preguntas para que todo sea más fácil. Por ejemplo, ¿en qué etapa de desarrollo del producto nos encontramos? Quiero entender cómo se siente la gente, es decir, la actitud, o ver cómo lo hacen, cómo usan el producto, es decir, el comportamiento. ¿Serán más beneficiosos los datos cuantitativos o los datos cualitativos? Entonces, haciéndonos estas 4 preguntas nos va a ayudar mucho a tomar una muy buena decisión en nuestros métodos de investigación de usuario. Muy bien, ahora les quiero recomendar un libro que a mí me ayudó mucho a entender cómo trabajar con los métodos cuantitativos, que se llama Measuring the User Experience. Este que ven aquí, que es de Tom Tullis y Bill Albert, y bueno, lo voy a dejar en la descripción de este video, y también de otro libro que no lo he comprado y que me parece también muy interesante, que si alguno de ustedes lo tiene puede dejar en los comentarios cuál ha sido su experiencia. Hay otro tema que me gustaría comentar y es que sé que es muy difícil vender investigación de usuario, aplicarlo en el proceso de diseño, que normalmente lo que suelen elegir, lo que suelen llevar a cabo porque es algo que no requiere mucho tiempo y es de menos costo, son las entrevistas a usuarios. Pero miren, tenemos muchísimos métodos de investigación, 20 métodos que muestran en el sitio de Norman Nielsen Group. Y hay muchos más. Así que es momento de empezar a explorar otros métodos de investigación para obtener información de calidad. Bueno, los invito a que exploren otros métodos, que aprendamos entre todos más técnicas, porque son muy interesantes. Me gustaría saber de la experiencia de ustedes qué métodos de investigación de usuario han realizado. Si me pueden dejar en los comentarios, sería genial para que todos allí podamos conversar y aprender también de todas las experiencias de nosotros. Así que bueno, si te gustó este video, no te olvides de darle like para que otros también puedan encontrarlo. Suscríbete para que yo pueda saber que estás ahí del otro lado y nos vemos la próxima. Todos con los que están más familiarizados. Dios, no me sale.